A ver, resulta fascinante, ¿eh? Si uno se para a visualizarlo. Imagina encontrar un documento antiguo, de estos con los bordes ya desgastados, fechado exactamente el 1 de octubre de 1939. Ujú. Plena ebullición mundial, además. Exacto. Pero ojo, porque no se trata de correspondencia sobre la guerra que asolaba Europa en ese momento, ni, bueno, ni de un manifiesto político. Es un texto que dentro de su propia narrativa afirma ser una comunicación directa y divina, Literalmente. como si se hubiera transcrito una especie de línea telefónica directa con la estructura misma del universo, ¿sabes? Así que en esta inmersión profunda nuestro objetivo es desentrañar la intrincada arquitectura teológica de este documento histórico originado en México que es conocido como la Cátedra del Verbo Divino. Y fíjate que es un desafío tremendo. Tela. La misión de hoy, para la gente que nos acompaña, es analizar de forma imparcial cómo esta fuente articula una convocatoria masiva dirigida a lo que denomina el pueblo de Israel, las 12 tribus, para iniciar una nueva preparación doctrinal. Vamos a centrarnos en los primeros 10 párrafos. Es un material denso, cargado de misticismo y, la verdad, con una construcción de mundo asombrosa. Sí, sí, totalmente asombrosa. Y bueno, para abordar una cosmología tan compleja, creo que es fundamental establecer desde el principio nuestra perspectiva metodológica para quienes nos escuchan. Claro, hay que dejar las reglas claras. Eso es. La riqueza de este material reside en su arquitectura narrativa, en cómo construye su propia epistemología, ¿no? El análisis de hoy no busca respaldar, ni validar, ni tampoco cuestionar las creencias espirituales que expone el texto. Ujú, somos meros observadores aquí. Yo estoy fascinada y lista para analizar. Exacto. Yo también estoy súper intrigado. La aproximación es estrictamente analítica. Se trata de observar cómo la narrativa establece sus propias reglas, cómo articula su mensaje central y qué mecanismos literarios utiliza, pues, para transmitir una visión tan ambiciosa sobre el papel del ser humano en el cosmos. Pues nos ponemos las gafas de arqueólogos de textos entonces. Y la inmersión comienza fuerte porque las primeras líneas configuran un escenario casi cinematográfico mediante tres conceptos que son, vamos, fundamentales. El primero es el alba de gracia, que sitúa temporalmente la narrativa en ese 1 de octubre del 39. Pero claro, da la sensación de que no hablan de una simple fecha en el calendario. No, que va, en absoluto. A ver, el término alba de gracia funciona aquí como una coordenada espacio-temporal puramente espiritual. Ujú. El alba siempre evoca, pues, un amanecer, la disipación de la oscuridad. Y al usar este término, la narrativa lo que hace es elevar una fecha ordinaria a un estatus consagrado, O sea, le da un peso épico. totalmente épico. Establece que no es un día elegido al azar por los asistentes, sino el momento exacto determinado por la divinidad para iniciar una comunicación trascendental. Es la inauguración de un tiempo nuevo dentro de la lógica del propio documento. Vale, y en ese amanecer espiritual ocurre un fenómeno que describen visualmente como el rayo divino y hacen una referencia muy específica a la escala de Jacob, que eso a mí me llamó mucho la atención. Es que esa alusión a la escala de Jacob ancla el texto en una tradición simbólica milenaria. Claro, la conexión cielo y tierra, ¿no? Justo. Representa ese canal vertical entre el plano terrestre y el divino. Y al introducir ese rayo divino descendiendo por esa escala, la narrativa establece inmediatamente una regla fundamental, y es que la comunicación que se va a relatar carece de intermediarios. Ah, fíjate. O sea, sin filtros. Exacto, sin filtros institucionales. No hay figuras clericales traduciendo el mensaje. Es una transmisión directa. Es, vamos a decir, una injerencia vertical de la esencia divina que impacta directamente en la congregación allí reunida. Madre mía. Y esa congregación que recibe el impacto directo es definida mediante otro término que es imponente. La fuente los llama la representación de los 7 sellos. Sí. Un término que conecta directamente con, bueno, el simbolismo profético y la escatología clásica. Dentro de la mitología de este texto, estos 7 sellos no son individuos aislados, sino que encarnan a 7 iglesias que habrían sido implantadas previamente en la región por la figura de Elías. Ostras, eso le da una gravedad inmensa a los que están ahí sentados escuchando. Les da una carga brutal. Los convierte en portadores de un legado estructural. O sea, son representantes de una jerarquía sagrada ya establecida que justo en ese momento
es convocada para recibir una nueva instrucción. Vale, entonces tenemos el escenario espiritual perfectamente definido. Hay una conexión vertical establecida con ese rayo, un momento de gracia inaugurado y una congregación que representa un legado milenario. Así es. Y esto, claro, para quienes nos escuchan, plantea de forma natural una cuestión sobre el estado del mundo en ese preciso instante. O sea, ¿por qué es necesaria esta intervención vertical justo ahora? Y la narrativa responde introduciendo el concepto del tercer tiempo. Todo esto, además, dicen que se sitúa bajo la sombra de un árbol corpulento. Sí, la imagen del árbol corpulento es preciosa, es un arquetipo universal de cobijo. Ujú. Simboliza el refugio espiritual y la comunión directa con la figura del maestro. Y la narrativa advierte que la congregación está allí para emprender una, y cito, larga jornada. Ya, no es una cosita de una tarde. ¿Qué va, qué va? Y define 3 propósitos operativos para esta reunión. La preparación, la restitución y el cumplimiento de los espíritus. O sea, no es una revelación pasiva, te sientas y escuchas. Es el inicio de un arduo trabajo de transformación interna y externa. Y ese trabajo es el motor de lo que llaman el tercer tiempo, ¿verdad? Y lo fascinante aquí es cómo el texto define esta nueva era en los 3 primeros párrafos. No la describe como un periodo de misterio o, no sé, de fe ciega, sino todo lo contrario. La define explícitamente como el momento del derramamiento de la enseñanza. Eso es clave. La enseñanza con mayúsculas. Exacto. Es como la disolución de la ignorancia frente a la luz del Espíritu Santo. A ver, yo pensándolo desde una perspectiva contemporánea, la estructura me recordaba una actualización masiva de un sistema operativo. ¡Ostras, qué buena analogía! A ver, cuéntame más de eso. Pues es como si la narrativa planteara que la humanidad lleva milenios operando con un software lleno de errores de código, ¿sabes? Un sistema ya obsoleto que el texto denomina directamente ignorancia. Ujú. Y el tercer tiempo sería ese gran parche de actualización donde se elimina el operar a ciegas y ¡pam! Se instala una iluminación directa de golpe. Pues fíjate que es una analogía que encaja perfectamente con la urgencia del texto. Y, bueno, llevando esa idea de la actualización de software un pasito más allá, Venga. una modificación de sistema tan profunda, a nivel global, requiere de un equipo de técnicos que entiendan el nuevo código y puedan implementarlo. No se instala solo. Claro, alguien tiene que darle al botón y distribuirlo. Exacto. El conocimiento derramado en este tercer tiempo tiene un propósito eminentemente activo. La asimilación de la enseñanza exige que el individuo, pues, se levante y esparza esta doctrina espiritual por el mundo. Portándola como un estandarte de paz, como señala la propia narrativa. Justo eso, como un estandarte. Es una llamada a la acción en toda regla. Una reacción en cadena pura y dura. La luz desciende sobre la congregación bajo el árbol, y esa luz debe refractarse hacia el resto de la humanidad. Y claro, si esta nueva era requiere esparcir un conocimiento capaz de transformar el sistema, es imperativo contar con voluntarios dispuestos a ejecutar la tarea. Voluntarios comprometidos, sí. Y esto provoca un cambio de ritmo en el documento brutal. La prosa pasa de ser así como muy descriptiva a convertirse en una interpelación directa, un reclamo ineludible. Llega el momento de la convocatoria al apostolado, en el párrafo 4. El punto de inflexión. Y el versículo que ancla toda esta sección tiene una fuerza retórica enorme. La fuente pregunta directamente, y leo literal sin recortar nada. ¿Queréis ser de mi apostolado, pueblo de Israel? ¿Queréis ser los doctrinados, los que os levantéis a dar testimonio de la verdad y de mis prodigios? Es que ese es el clímax retórico de la apertura, sin duda. Te pone los pelos de punta. Total. Al formular una pregunta tan directa, la narrativa obliga a una toma de posición interna al que escucha. Y ojo, la condición para aceptar este apostolado es sumamente rigurosa. Sí, no te dejan entrar así como así. ¿Qué va? No basta con la simple aceptación intelectual o decir, sí, vale, me apunto. El requisito fundamental que exigen es mantener una antorcha de fe encendida. Ya, pero analizando cómo el texto describe esa fe, no parece referirse a una creencia pasiva, ¿no? O contemplativa de me siento a rezar y ya. En absoluto. En esta arquitectura teológica, la fe opera como un combustible activo, casi te diría que como una tecnología espiritual, Me gusta ese término, tecnología espiritual. porque exige una perseverancia innegociable. La antorcha encendida implica que la convicción debe ir en aumento para poder sostener el testimonio frente a, frente a todas las adversidades del mundo. Claro, el mundo no se lo va a poner fácil. Lógico.
Sin esa combustión constante de perseverancia, el rol de apóstol es estructuralmente inviable dentro de lo que marca la narrativa. Te apagas, básicamente. Qué potente. Y fíjate que a continuación, en los párrafos 5 y 6, el documento da un giro argumental que redefine por completo la comprensión humana del progreso. O sea, se dirige directamente a los filósofos y a los científicos de la época. Ahí es donde entra en terreno pantanoso. Totalmente, porque establece un postulado radical sobre la naturaleza de la ciencia. Afirma que la verdadera sabiduría, la ciencia universal, pertenece de forma exclusiva a la divinidad, al logos divino. Y este es uno de los puntos más provocadores de toda la epistemología que construye el texto. Ya te digo. Establece un monopolio absoluto de la verdad en la figura divina. O sea, despoja al ser humano de su autonomía intelectual originaria, argumentando que la mente humana, por su propia configuración material, es incapaz de acceder a verdades superiores sin esa injerencia directa del rayo divino que mencionábamos antes. A ver, aquí es necesario empujar un poco contra esa idea, porque claro, las implicaciones son inmensas para quienes nos escuchen. Claro, claro. Adelante. Si seguimos la lógica estricta de esta narrativa, surge un conflicto inmediato con toda la historia de la civilización. Un descubrimiento monumental como, yo qué sé, la penicilina, el desarrollo de la teoría de la relatividad o toda la ingeniería aeroespacial. O sea, nada de eso es mérito puro del intelecto humano. Según el texto, nada en absoluto. Niño pequeño aprendiendo a escribir, fíjate. El niño traza una letra en el papel, ve el resultado que es perfecto y se llena de orgullo, creyendo que lo ha logrado todo él solito con su propio esfuerzo. Pero la realidad es que tiene a un maestro detrás, guiando físicamente su mano milímetro a milímetro. O sea, la narrativa parece sugerir que la humanidad entera es ese niño. Es una imagen perfecta para ilustrarlo. Esa falta de autonomía es precisamente el núcleo de la postura del documento frente a la ciencia humana. Es fuerte, ¿eh? Sí, la narrativa insiste en que ni siquiera los descubrimientos materiales o tecnológicos son conquistas verdaderamente independientes. Afirma que si la civilización progresa es únicamente porque la divinidad derrama su luz sobre el entendimiento humano. Como que nos van soltando el conocimiento con cuentagotas, ¿no? Exacto. Entregando el saber de forma muy dosificada. Pero, para comprender por qué el texto asume un determinismo intelectual tan radical, es crucial entender cómo diagnostica la condición humana actual. A ver. Define nuestra existencia material como un estado de destierro. Vale, un destierro implica un exilio, estar alejado del hogar original por algún motivo concreto. Justo. Y claro, en un estado de exilio, tus capacidades están limitadas. El ser humano desterrado se encuentra, según la lógica interna del texto, en una ceguera estructural. Ya, operando con el sistema operativo viejo que decíamos antes. Eso es. Por tanto, cualquier avance científico o avance médico no se interpreta como el triunfo de un cerebro humano brillante y solitario, sino como una concesión compasiva de lo divino. Una ayudita para sobrevivir. Totalmente. Es la divinidad proveyendo los elementos estrictamente necesarios para que la humanidad, sobreviva a las inclemencias de su propia jornada de destierro en la Tierra. Madre mía, es que esta visión cambia las reglas del juego por completo. Si la humanidad está formada por seres estructuralmente limitados, viviendo en un destierro continuo y encima dependiendo de una asistencia constante, de apuntes dictados desde arriba, incluso para lograr el más mínimo avance civilizatorio, Sí. pues la pregunta que surge inevitablemente y que seguro que mucha gente se estará haciendo es el por qué. O sea, si el diseño iba a ser tan dependiente y limitado, ¿cuál fue el propósito original de la creación? Es la gran pregunta teológica siempre. Claro, y la narrativa de los párrafos siguientes, del 7 al 10, parece prever esta misma duda existencial y retrocede al origen mismo de la existencia para ofrecer una respuesta. Y fíjate, la respuesta que da articula absolutamente todo el sistema teológico posterior. El texto relata que la divinidad colocó su imagen dentro del espíritu humano, pero rápidamente introduce un matiz esencial. Y es que esta acción no fue producto de la vanidad divina. No es que quisiera verse reflejado y ya está. No fue por ego. Para nada. La implantación de la imagen tiene una función puramente pedagógica. Se introdujo para dotar al ser humano de la capacidad cognitiva y espiritual para poder concebir la existencia de su creador. Vale. Y mediante ese reconocimiento interno, iniciar un proceso de ascensión progresiva hacia la perfección.
O sea, una especie de baliza o mapa impreso en el diseño original, de fábrica, para asegurar que la brújula interna siempre apunte de vuelta al origen. Me encanta lo de la brújula interna. Sí. Y además, la narrativa sitúa al ser humano en un estatus súper privilegiado respecto al resto del cosmos. Afirma que toda la creación material fue diseñada expresamente como sustento para el hombre. Sí, un antropocentrismo muy claro. Muy marcado. Sin embargo, la verdadera distinción del ser humano, lo que nos hace especiales, según esto, no reside en una superioridad biológica o intelectual, sino en portar lo que el texto llama el hálito de mi aliento, o sea, una chispa directa de luz divina incrustada en la arquitectura del espíritu. Y fíjate, esa chispa divina es la clave de bóveda de todo el mecanismo de restitución, del que hablábamos al principio. Ah, claro, la restitución. A ver, cuéntanos un poco cómo funciona eso. Pues es importante detenernos en cómo opera este mecanismo. El documento postula que, al poseer esta chispa interna, el ser humano retiene la capacidad de sentir orgánicamente la presencia de su creador. O sea, sentirlo de verdad, como un pálpito. Eso es. Y cuando el individuo despierta esa sensación, se genera una confianza profunda, inquebrantable, que es lo que ellos consideran la verdadera manifestación de la fe. Ya, pero ¿y cómo opera exactamente esa fe en términos prácticos dentro de la doctrina? Porque el texto menciona, de forma explícita, que esa confianza es necesaria para, cito otra vez, saldar la deuda contraída en sus distintas reencarnaciones. Y aquí es donde entramos en la mecánica cuántica de esta teología. Cuidado que vienen curvas. Sí, agárrate. El texto introduce la reencarnación, pero, ojo, no como un ciclo de sufrimiento ineludible al estilo oriental puro, sino como un sistema súper pragmático de crédito y deuda kármica. ¿Un libro de cuentas cósmico? Tal cual. La ignorancia, ese operar a ciegas durante milenios del que hablábamos, pues genera lógicamente acciones desalineadas con la voluntad divina. Y eso crea deudas. Claro, te vas equivocando y vas sumando en rojo. Exacto. Pero el mecanismo de pago no es material ni es con sufrimiento estéril, es vibracional y activo. Al conectar con la chispa divina, el individuo genera una fe activa que transforma su comportamiento y, por tanto, asume ese famoso apostolado. Claro. Ese trabajo activo de esparcir la enseñanza, de iluminar a otros, es lo que actúa verdaderamente como moneda de cambio cósmica. Eso es lo que neutraliza las deudas acumuladas en existencias previas. Wow. O sea, un sistema de compensación donde el trabajo espiritual en el presente salda los errores del pasado. Es fascinante. Pero claro, si venimos equipados con esa chispa perfecta desde el origen, con la brújula intacta, ¿cómo llegó la humanidad a acumular semejante nivel de deuda, en primer lugar? Claro, el origen del mal o del error. Porque la narrativa en el párrafo 10 expone una historia que tiene, tintes de tragedia cósmica inmensa. Plantea un escenario contrafactual asombroso para quienes nos oyen. Dice que, si en el estado de inocencia original la humanidad hubiera reconocido su propio potencial divino, hoy no existiría la ignorancia. Seríamos otra cosa totalmente distinta. Y va mucho más allá, afirmando que no existirían jerarquías sociales o intelectuales, que nadie sería grande o pequeño, sino que todos compartirían el mismo nivel exacto de sabiduría y civilización. Es una visión de una sociedad utópica e igualitaria que lamentablemente en esta historia se frustró. Se fue al traste. Se fue al traste. Y la tragedia, en este marco narrativo, es que la caída no fue provocada por una entidad maligna externa que viniera y engañara a una humanidad indefensa. Aquí no hay una serpiente ajena a la que echarle la culpa. Ah, no hay chivo expiatorio. No. La narrativa responsabiliza pura y duramente a la propia humanidad. El ser humano se saboteó a sí mismo. Telita. Por desobediencia, cedió ante tentaciones que fueron generadas por sus propios sentidos y por sus propias creaciones materiales. Y eso es lo que provocó su propio destierro de ese estado de inocencia original. Vamos, un autoexilio basado en la distracción pura. Pero, a pesar de esa desconexión autoinfligida y del destierro material resultante, el gran consuelo que ofrece el texto es que esa brújula interna, ese hálito que decíamos, nunca se apagó del todo. Nunca. Quedó en letargo. Sigue latente, aguardando el momento adecuado. Y ese momento adecuado es precisamente el alba de gracia y la convocatoria masiva al tercer tiempo con la que abre el documento.
Fíjate que es un diseño narrativo circular que es, perfecto. Es de una solidez tremenda. Si sintetizamos un poco la trayectoria conceptual de estos primeros 10 párrafos para la audiencia, observamos una estructura profundamente lógica dentro de sus propias premisas. Sí, a ver, haz un resumen rápido. Pues mira, arranca estableciendo la dignidad absoluta del ser humano como centro de la creación y portador de esa esencia divina. El origen alto. Inmediatamente después, expone el nudo del conflicto. Un colapso trágico hacia la ignorancia, que es producto de la desconexión voluntaria y la fascinación por lo material. La caída. Exacto, la caída. Y finalmente, despliega la solución sistémica, la instauración de este tercer tiempo, donde la divinidad decide intervenir verticalmente para disipar la ignorancia, redefinir cuál es el verdadero origen del conocimiento científico y, sobre todo, convocar a un apostolado activo capaz de restituir ese equilibrio perdido a través de este ciclo de reencarnaciones. Es que es un currículo completo para la rehabilitación espiritual a nivel de especie. Y fíjate, comprender este tipo de estructuras filosóficas ofrece un valor inmenso totalmente al margen del sistema de creencias individual de cada uno. Estoy convencido de ello. Demuestra cómo estas narrativas espirituales tan complejas abordan la angustia existencial en un mundo caracterizado por el ruido constante en el que vivimos, la disparidad social, un ritmo de avance tecnológico abrumador. Textos con esta profundidad proporcionan un anclaje. Dan un marco de referencia. Total. Transforman el aparente caos de la historia humana, con todas sus caídas, sus guerras y sus períodos oscuros, en un programa de estudios milimetrado. El destierro y el dolor de repente dejan de ser accidentales o injustos para convertirse en el entorno necesario para la maduración, el pago de deudas y el eventual despertar de la consciencia. Claro, y al final es esa búsqueda intrínseca de dotar de un sentido unificado a toda la experiencia humana. Al enmarcar el conocimiento como un don divino, y la historia en sí como un proceso de restitución kármica, la narrativa despoja al universo de su aleatoriedad. Adiós a la incertidumbre. Eso es, ofreciendo a cambio un propósito estructurado donde cada individuo, sin excepción, tiene un rol crucial como potencial receptor y transmisor de esa luz. Es una búsqueda incesante de orden en la complejidad. Y para ir concluyendo esta primera fase del análisis, me gustaría dejar flotando una reflexión derivada un poco de la idea de que nuestro intelecto y el progreso material no son invenciones originales, sino el resultado de esa luz que nos es infundida. A ver, cuéntame. Si asumiéramos esa premisa, ¿hasta qué punto nuestra obsesión contemporánea por consumir información sin descanso, nuestra sed inagotable de saber más y más, no es en el fondo un intento inconsciente del cerebro humano por recordar algo que el espíritu en realidad ya poseía desde el instante mismo de su creación? Ostras, fíjate que es una perspectiva que invierte por completo el paradigma del aprendizaje. ¿Verdad que sí? Si aprender es simplemente, digamos, recuperar la memoria de un estado original de plenitud, pues nuestra curiosidad insaciable cobra un significado existencial radicalmente distinto. Exacto. Ya no se trataría de descubrir lo nuevo, sino de desenterrar lo eterno. Qué bonito. Una resonancia fascinante para dejar asentar en el pensamiento a todos los que nos escuchan. Y ojo, porque este recorrido apenas roza la superficie de la complejidad que alberga la cátedra del Verbo Divino. Queda muchísima tela por cortar, sí. Queda mucha arquitectura teológica por explorar en las siguientes fases de este profundo análisis documental que continuará desplegando la amplitud de esta visión en sus próximas entregas. Esta ha sido solo la parte 1 de 9. Ha sido un análisis verdaderamente revelador. Hasta el próximo encuentro con la fuente. Hasta la próxima. Un placer enorme.